Jesucristo como el centro de nuestra vida. Jesús como el centro de nuestra vida. Lucas capítulo 2, verso 1 al verso 7. Lucas capítulo 2, verso 1 al verso 7. Esta lectura es obligatoria en un mes como este. Amén. La lectura del nacimiento de Jesucristo. Navidad, porque Navidad es el nacimiento que da vida. Viene de la palabra natividad, de nacimiento. Y es el nacimiento del hombre que caminó en perfección, sin pecado, sobre esta tierra. Santo desde el vientre de su madre. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto. César Augusto era el emperador de Roma, para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Cirenio gobernaba Siria y bajo órdenes de Augusto César, él era el encargado de que esto se realizara. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Es decir, cada quien tenía que dirigirse a la tribu a la cual pertenecían sus antepasados, sus padres, sus abuelos. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David. Saben que María y José eran descendientes del rey David, descendían del linaje del rey, tenían linaje real. Uno de los hijos de David, llamado Salomón, si usted le hace un seguimiento, llega hasta José. Y otro de los hijos de David, llamado Natán, si le siguen la huella, llega hasta María. Llegan hasta María, es decir que el tatarabuelo de María y de José era David. Y tenían linaje real, tenían linaje de reyes. Cuando Ruth originalmente Ruth y Boz se casaron. Boz, un hombre muy adinerado en el pueblo de Belén, de Israel, se casa con Ruth, que era una de las nueras de Noemí, y la redime. Están en una situación muy crítica económicamente. Se casa con Boz. Boz se compromete en matrimonio con ella y su condición económica cambió. Su condición social cambia y él tiene una gran casa, que es de la cual nos sigue hablando aquí el pasaje. Dice: para inscribirse con María, su esposa, quien estaba embarazada o estaba encinta. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. José y María se dirigen desde Nazaret hasta Belén, porque de allí procedían sus padres. Era la ciudad de David. Y estaba ya en los días para dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Que era el primer hijo de María, dando a entender que venían otros hijos más. Pero esos otros hijos de María sí eran de la unión física entre ella y José. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ¿quién? Para ellos, porque tal vez el administrador de aquella posada les vio la pinta
y dijo: esto no tienen para pagar, pero está por nacer un niño. Les voy a dar un lugarcito para que no pasen trabajos en medio de esta situación. Entonces les voy a dar un lugarcito, los voy a colocar donde posan los caballos, las vacas, los burros, en un establo. Allí puede dar a luz. Le dieron ese lugar. Qué humildad el nacimiento de Jesús. El que creó todas las cosas, ahora tiene que nacer en un establo. El que la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Se decide colocarse en el vientre de esta mujer, de María, y humildemente nacer en un lugar que no era apto para dar a luz los seres humanos con dignidad. Pero la humildad de Jesús al nacer en ese lugar, en un establo, y tal vez María, cuando lo da a luz, lo toma del suelo y lo coloca en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un pesebre era el lugar donde le colocaban los alimentos a los animales. El maravilloso y precioso niño lo colocan en ese lugar, en ese pesebre, donde comían los animales. Y más tarde ese niño, en el libro de Juan, queda registrado cuando él dice: yo soy el pan de vida. El que coma de mí nunca morirá. Amén. El que coma de mí nunca tendrá hambre de buscar otro alimento espiritualmente, porque encontrará el que su espíritu y su alma necesitan. Amén. Aleluya. El pan de vida, Jesucristo. El pan de vida, Jesús. En ese trajinar, saben que en el peregrinar de los hebreos o los judíos, cada quien a su ciudad, cuando ellos acostumbraban un viaje hacia la ciudad de Jerusalén, pero era casi inevitable pasar por Belén, pasar por la ciudad de Belén, donde estaba esta posada. Esta posada, originalmente de Boz y de Ruth, pasó a su bisnieto David, y David se lo cede a Barzilai, un anciano de 80 años, que lo trató muy bien mientras él huía, mientras él vagaba por el levantamiento de uno de sus hijos llamado Absalón, que se levantó contra la autoridad de David como rey, un golpe de estado al rey David. Y como Barzilai, este anciano, lo había tratado muy bien, le cede esta casa, le da como premio la habitación que había sido heredada de sus antepasados. Barzilai, como ya está anciano, se la cede al hijo. David dice: bueno, entonces que la tome el hijo Quimán, uno de los hijos de este hombre, de este anciano. Y la gente acostumbraba en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, usted lo puede buscar también, se encuentra la posada Quimán, que era un paso obligatorio. Se había constituido como en el centro de Belén. Las personas que peregrinaban pasaban por la posada Quimán. Allí pasaban unos días en su peregrinar y retornaban posteriormente a sus ciudades acostumbradas. A pesar de que María y José tenían herencia real, les correspondía la mejor habitación, ellos no se valieron, no tomaron como posición su realeza, su linaje real, sino que decidieron humildemente dar a luz a Jesús en el establo. La humildad nos debe caracterizar a nosotros siempre. Amén. La humildad tiene que ser una característica visible en nosotros. Es una
cualidad de nuestro Señor y debe ser una cualidad también de nosotros como sus hijos. Dios dice que Él mira de lejos al altivo, al orgulloso, y al humilde se le acerca. El humilde es el que reconoce que sin Dios no puede vivir. Amén. El humilde es aquel que reconoce que necesita del Señor todos los días, que necesitamos comer de Jesús todos los días, que necesitamos alimentarnos de Él diariamente, constantemente. Esa es la persona humilde. La persona humilde es la que no toma decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Lo toma en cuenta para cualquier decisión en su vida y acepta la decisión que recibe de Él, aunque contraríe la propia. Amén. Aunque sea contraria a lo que yo deseo, si Dios lo dice, es lo mejor que me va a suceder. Y tengo que aceptarla y tengo que recibirla con agrado, con complacencia, porque Él que conoce nuestro mañana sabe qué es lo que nos conviene en nuestro presente. Amén. Sabe qué es lo que más conviene para nuestra vida hoy. Esto me hace recordar una anécdota, una historia que contó una persona acerca de un muchacho que estaba en el salón de clase y uno de sus compañeros llegó con un reloj muy elegante. Tal vez el padrino, alguien le regaló, le obsequió un reloj muy bonito a este jovencito. Dice que uno de él, le estoy hablando en primera persona ahora del muchachito de la clase, dijo que él quería ese reloj para él. Digo, oye, el reloj de mi compañero lo quiero para mí. En una de esas, el compañero se quitó el reloj, lo colocó en el pupitre un momentico, y él, como lo anhelaba tanto, sin darse cuenta el resto, tomó el reloj y se lo embolsilló. Y dijo, este reloj lo quiero para mí. El muchacho se da cuenta de que el reloj ya no está en el lugar donde lo colocó. Y le dice al profesor, profesor, se me perdió mi reloj. Se me acaba de perder mi reloj. Y el profesor dice, bueno, ¿quién tiene el reloj? ¿Quién prestó el reloj de este jovencito? Y nadie dice nada. Dice, no, yo no voy a entregar este reloj porque este reloj lo quiero para mí, decía él entre sí. Y el profesor dijo, cerró la puerta, le echó candado a la puerta y dice, aquí no sale nadie hasta que no aparezca el reloj. Así que yo mismo voy a revisarlos uno por uno. Pero una cosa, cierren los ojos. Cierren los ojos. Y todos cerraron sus ojos y él comenzó a tocarle, a revisarle los bolsillos a los muchachos. Cuando llegó a este niño que tenía el reloj, lo tomó y siguió revisando el resto. Siguió revisando el resto hasta que terminó de revisarlos a todos. Y dice, se para nuevamente, abran los ojos. El reloj ya apareció. El reloj está aquí y se lo entregó. No dijo quién era. No dijo quién era. Más tarde, más adelante, dice, se encuentra con este profesor ya avanzado en edad y le dice, profesor, ¿se acuerda de mí? Le dice, oye, la verdad que de tantos alumnos, no. Bueno, en una ocasión en la clase se perdió un reloj. Y usted me lo encontró a mí, ¿se acuerda? El profesor le dice, sí, me acuerdo de ese caso. Me salvó la vida ese día, porque usted no dijo quién era, salvó mi dignidad. Entonces el profesor dijo, yo de todas formas no te hubiera reconocido, porque yo mientras revisaba los alumnos, yo también llevaba los ojos cerrados. Dije, wow. Dice, qué lección de humildad para no juzgar al que hace mal. La humildad tiene que caracterizarnos a nosotros también, amén. Jesús, el más humilde, el creador de todas las cosas, nacer en un establo. Ninguno de ustedes, de los que están aquí, creo que ha nacido en un corral de chivo. Sus padres lo tuvieron o en la casa, o en un cuarto, o en la sala. Bueno, solamente escuché a uno de los venezolanos
Franklin Virgües, uno de los artistas aquí de nuestra nación, que dice que su mamá en momentos cuando él estaba por darlo a luz, se le hizo tarde. Él vivía en una zona muy pobre de Barquisimeto, y no le dio chance a la mamá de tomar un carro, sino que en una carretera de Caliche se abrió y salió Franklin Virgües allí. Dice que creían después que era blanco, pero era el caliche que lo había envuelto. Después que lo bañaron, es negrito. Dice, bueno, así nació este negrito. Pero la mayoría de nosotros, nuestras madres, nos tuvieron en un hospital, en una clínica, en un ambulatorio. El que creó todas las cosas, el más grande, que ha debido estar en la mejor habitación de aquella posada, porque era descendiente del rey David. El rey David era quien le cedió eso a este muchacho, a Quimán y a todos sus descendientes. El dueño original era su abuelo, a él le correspondía, pero decidió nacer en un establo, ser colocado no en una cuna de oro, sino en un cajón de piedras donde colocaban el alimento para abastecer los animales en aquel lugar. Qué grande nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Sabe que por mucho tiempo el mensaje de hoy, Jesucristo como el centro de nuestras vidas? Antiguamente se creía que la tierra era el centro del universo y que todo lo demás giraba alrededor de la tierra. Con el tiempo y las cosas, los cálculos, los científicos hacían los cálculos tomando la tierra como centro, y las cosas no cuadraban, no encajaban los cálculos. Posteriormente se descubre que la tierra no es el centro. ¿Cuál es el centro del universo? El sol. El sol es el centro del universo, y la tierra y todo lo demás gira alrededor de él. Y allí todas las cosas encajan. Los cálculos comenzaron a dar correctamente, porque el centro estaba donde debe ser. Amén. El centro donde debe estar. Por eso el apóstol Pablo concluye en el libro de Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él, hablando de Jesús, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es la fuente, amén. Él es la fuente. Lo dice también el libro de Hebreos en el capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor, la fuente, el autor de la fe, el autor y consumador de la fe. Él es la fuente de la fe. Él es la fuente de nuestra vida. Nosotros injertados a Él tenemos vida. Separados de Él no tenemos vida. Junto a Jesucristo, la vida de Él se imparte sobre nuestro cuerpo. Amén. No solamente nos bendice espiritualmente, sino que bendice también nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y también edifica y bendice nuestro cuerpo físicamente. Aleluya. La fuente es Él. Cuando dice para Él, Él es el canal, Él es el objetivo. Es el objetivo. Dice porque de Él, la fuente, por medio de Él, el canal, y para Él, Él es el objetivo de todas las cosas. Aleluya. Hay una palabra que es integral. Se acostumbra en el pueblo de Israel que cuando una persona llega, se le dice shalom. Es un saludo, shalom. Y cuando la persona se va, le dicen shalom. Cuando la persona les causa una emoción grande el verlo, le dice shalom, shalom. Cuando tienen mucho tiempo sin ver a alguien, se lo repiten 2 veces, shalom, shalom.
Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 26, en el verso 3, allí está la palabra shalom, shalom en hebreo. Lo que pasa es que nosotros la tenemos traducida en el castellano y solamente dice paz. Pero esa palabra paz en el lenguaje hebreo está repetida en ese texto y dice: tú guardarás en completo shalom, shalom. Amén. Tú guardarás en completo shalom, shalom aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Amén. Nosotros, si Cristo está en el centro de nuestra vida, tenemos shalom, shalom. Amén. Hay shalom en nuestras emociones, shalom en nuestra manera de pensar, paz en nuestra manera de pensar y paz en nuestro cuerpo. Él dice que Él nos rejuvenece como el águila. Amén. Nos rejuvenece. Tu juventud y tu fuerza son renovadas porque Él es el centro de tu vida. Y mientras caminemos con Él como centro, las cosas van a encajar cada una en su lugar. ¿Cuándo no encajan las cosas? Cuando Él no forma el centro de nuestra vida. Yo recuerdo que cuando yo me casé con mi hermosa y bella esposa, nosotros dijimos: esta es una unión entre tú y yo y Jesucristo en el centro de nuestra vida. Amén. 3 personas: ella, yo y Jesús en el centro. Porque si Jesús está en el centro, todas las cosas van a encajar en su lugar. Amén. Cuando vengan los hijos, las cosas encajarán en su lugar. Amén. No se perderán. El propósito de Dios se cumplirá en ellos, porque Jesús hemos decidido que sea el centro de nuestra familia, el centro de nuestra relación, el centro de todas nuestras decisiones, el centro de toda nuestra vida. Amén. Si Él es el centro, todas las cosas van a estar en su correcto lugar. Aleluya. Hebreos, concluyo con esta palabra, Hebreos capítulo 9, verso 26, dice: de otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces en la consumación de los siglos, en la consumación de los siglos, en las dispensaciones, la dispensación de la inocencia antes del pecado del hombre, la dispensación de la ley mosaica, todas estas dispensaciones, la dispensación de la gracia, dice que concluye aquí también de la siguiente manera: de otra manera le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Sabemos que un Dios santo no se complace con el pecado, no tiene complacencia con el pecado. Jesús, el hombre que nació sin pecado, porque no fue concebido por relación de un hombre con la mujer, fue Dios mismo quien colocó su ADN en el vientre de María y nace Jesús. Jesús, perfecto Dios, perfecto hombre. Amén. Su sangre perfecta. Y les decía, y se los he dicho otras veces, que es hasta pocos años que se descubre que en el feto, en la mujer, la sangre de la mamá no pasa al torrente del niño que está en su vientre, sino la sangre del padre. La sangre del padre es la que se mueve a través de sus venas. Pero el niño en medio de la placenta se alimenta de la placenta. Nosotros hemos visto cuando nuestras niñas estaban, niñas no, mis niñas también, porque son nietas, pero ahora con la ciencia uno ve el bebé. Y la hija, cuando le hacían ese examen, me veía a Sabrina, mi primera nieta, allí en el vientre. Y una de ellas veía que a veces abría su boquita y la cerraba. El niño se alimenta de la placenta de la madre. Y en la placenta también salen los desechos del niño, pero la sangre de la madre no pasa al torrente sanguíneo del niño. Es por eso que la sangre de Jesús era sangre real, celestial. Amén. Donde Dios había colocado su ADN allí y se preservó esa
sangre hasta derramarla completa en el Calvario. Aleluya, amén. Para derramarla por nuestros pecados. El que no se complace con el pecado permitió que su unigénito Hijo viviera como hombre sin pecar para podernos reconciliar con Él. Porque Dios no se relaciona con el pecador, se relaciona con los pecadores arrepentidos. Amén. Como nosotros, pecador pero arrepentido, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y aceptamos que su sangre nos limpia de todo pecado. En el cielo no entra pecado, en el cielo no entra cosa inmunda. Entramos nosotros por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por la gracia de Él tenemos acceso a la presencia de nuestro Señor. Él nos santifica a través de su sangre. Sabemos que la sangre entonces de su mamá, la sangre de María, no pasó al torrente sanguíneo, porque María también, una mujer con alta dignidad, valores, pero era pecadora, igual que todos los seres humanos, porque la Biblia dice que no hace excepción, dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. María también tenía pecado en su cuerpo, por eso la sangre de María no pasa al torrente del niño. Es una sangre completamente santa, la cual nos limpia de todo pecado y nos da acceso hoy a la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo nos ve Dios hoy? Justificados a través de su sangre, de su maravillosa sangre. Aquel niño se hizo hombre y en la condición de perfección y santidad se entregó por todos nosotros. Aleluya. Yo estoy agradecido porque Dios a través de la obra de Cristo limpió todos mis pecados. Amén. Y he decidido que Él sea el centro de mi vida.